Buenas tardes a todos, estamos arrancando una edición especial de Dínamo. Hoy para hablar de una agenda diferente, distinta a veces a la coyuntural que hablamos siempre. Estamos con Gastón Díaz, socio de Australis. Australis es un fondo que se creó justamente para buscar instrumentos crediticios, instrumentos financieros, pero no tanto pensando en las grandes empresas, en las grandes operadoras que están en vaca muerta, que ya tienen sus instrumentos, ya tienen su know-how para acceder a capital, que suele ser uno de los grandes cuellos de botella, sino que Australis se creó pensando más que nada en todo lo que es el entramado productivo de pymes, de contratistas, de proveedores que están, yo iba a decir, de a decenas, de a centenas en Neuquén y que muchas veces no tienen los instrumentos para poder correr a la misma velocidad que corren una empresa operadora, un YPF, una Pan American, un Vista, un Pluspetrol. Así que nada, Gastón, un placer que estés acá. De verdad que gracias por acercarte. Creo que es la primera vez que estamos grabando en este estudio de Dínamo, así que un placer. Gracias, Nico, un lujo, gracias por tenerme acá. Nada, feliz de venir a contar un poco de lo que estamos buscando hacer y cómo podemos ayudar al mundo pymes. Esta semana en Spoefi tuve la suerte de moderar un panel de energía. Participaron ahí empresas o directivos de empresas como YPF, como Pluspetrol, como PAE y también como MSU. Y uno de los elementos que a mí me llamaba la atención era lo difícil que a veces es vincular el desarrollo de vaca muerta, que obviamente la marca y las marquesinas se las llevan las grandes empresas de energía, y explicar que también atrás de esas empresas hay decenas de empresas regionales, proveedores, contratistas, que no son empresas chicas, digamos, que son empresas que por ahí tienen 200, 300, 400, hasta 1000 empleados. O sea, en Vaca Muerta está pasando algo que es muy robusto. Vos lo conocés, Gastón, porque viajás o porque conocés un poco de lo que estamos hablando, tanto el desarrollo de oil and gas como el de minería. Pero la pregunta es, cuando uno saca la foto hoy, ¿cuál es el conocimiento que hay desde el entramado PYME, del entramado de proveedores, de la cantidad de instrumentos financieros que tenés hoy? O sea, de todo el portafolio, que no es solamente, no sé, cambiar una factura o cambiar un cheque, para decirlo de forma muy simplificada, sino que también hay a disposición, o la Argentina empieza a tener a disposición, otra paleta de recursos. Eso, ¿hasta dónde está extendido? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde hay que educar? Está buenísimo, Nico. Nosotros, a ver, creo que separaría la respuesta a eso en dos. Por un lado, lo que es diría que Argentina tiene un problema, llamémosle estructural, de acceso al crédito. La penetración del crédito al sector privado es más o menos entre 10 y 15%. Y como un dato de color adicional, hace una encuesta al Banco Mundial donde le pregunta a las empresas hasta qué punto reconocen que el acceso al crédito es una limitación para ellos, y Argentina es el número 1 en Latam en eso. O sea, wow. Tenemos ese problema donde básicamente en las pymes hasta ahora pueden acceder principalmente a o crédito bancario, que se focaliza mucho en el corto, o por otro lado lo que es el mercado de capitales, las ONs, los pagarés bursátiles, pero que también están muy focalizadas en los 24, 30 meses. Sí. Y eso es un problema para las pymes muchas veces, y acá te cuento un ejemplo puntual que me pasó a mí. Un poco cuando arranqué con esta idea me junté con una pyme que me decía, tengo que refinanciar, ¿no? Y una deuda que tenía, exacto. Y le pregunté por qué. A ver, contame un poco más. Quise indagar. Soy una persona curiosa. Así que había pasado, sí. Y un poco lo que le había pasado, y después me enteré que era bastante más normal, en la industria era que había tomado un crédito de corto plazo a pagar en 2 años con la expectativa de luego renovarlo para un proyecto, para comprar una empresita más chiquita que era de largo plazo. Entonces, claramente, la dificultad para ese tipo de empresas está en cómo calzo financiamiento de largo plazo con mis proyectos de largo plazo. Porque los proyectos que realmente son los sostenibles en el tiempo, y lo que empezamos a ver, y creo que también está relacionado con lo que está pasando con el RIGI, es que van a demandar previsibilidad y de alguna forma inversiones a largo plazo. Ahora, Gastón, está buenísimo lo que decís, porque alguien te podría decir, ok, yo tomé un instrumento de corto plazo para comprar una empresa que es un proyecto de largo plazo, una visión estratégica, y por ahí era el único recurso que tenía a la mano. O sea, si me hubiese encantado que venga el banco o algún actor del sector financiero a decirme te financio a 10 años o a 15 años, tomá, o a 5 años, pero era lo único que tuve, me tuve que tirar a la pileta, para decirlo, es un cliché, digamos, para comprar eso salió mal. Ahora, cuando uno mira Vaca Muerta, vos decís, bueno, Vaca Muerta está produciendo, no sé, 600.000 barriles de petróleo. Y está construyendo proyectos de infraestructura como el Vaca Muerta del Sur, el VEMOS o la ampliación del Balcón de Duplicar Norte, que te va a dar capacidad adicional de midstream por otros 500.000 o 600.000, 700.000 barriles en los próximos 18 meses. Eso, obviamente, para las empresas operadoras te obliga a conseguir financiamiento para perforar más pozos, para tener más equipo de perforación y completación en actividad, pero al contratista, al proveedor, le va a obligar a dar un salto discreto que probablemente no pueda financiar tan fácilmente con el flujo del negocio que le genera hoy. Cuando ustedes lo miran desde Australis, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué alternativa puede tener ese tipo que está diciendo, che, a mi PF me va a pedir mucho más laburo,
pero el flujo de mi empresa no me da para financiarme y tampoco no conozco tanto. ¿Qué puede hacer ese actor? Bueno, es exactamente a eso lo que nosotros estamos apuntando, Nico. O sea, nosotros diseñamos esta plataforma que lo que viene es a dar financiamiento de mediano y largo plazo, plazos hasta, por ejemplo, 5 años, con un poco el foco puesto en los proyectos de desarrollo. ¿Por qué lo vemos así? Porque del otro lado entendemos que, como decías vos, hasta ahora, o cuando vos creces a un ritmo, digamos, estacionario, no tan elevado, digamos que no sea tan discreto. Exacto. Te alcanza muchas veces con reinvertir el flujo, ¿no? Estas pymes reinvierten, no sé, lo que hayan sacado del ejercicio y lo ponen en una nueva perforadora, por decir un ejemplo. Sí. Cuando tenés un salto discreto del lado del operador que te dice, necesito que me perfores el doble el año que viene, necesitas muchos más equipos. Y eso solamente o lo vas a poder, o tenés el capital, que creo que es una limitación que existe, Totalmente. o vas a tener que salir a buscar herramientas como Australis que te permiten justamente tener previsibilidad sobre un instrumento a 5 años. A ver, pero vamos a un caso hipotético, digamos. Viene una proveedora que te dice, che, yo me dedico a lo que es, bien sencillo, movimiento personal. Perfecto. Desde Neuquén hasta Ñelo. Y vos sabés que el año que viene vas a tener que, ahí la operadora, cuando mapeás, decís, che, acá va a haber un 20% más de actividad. De hecho, decía Max Besten, que es el vicepresidente de estrategia YPF, YPF apunta a cerrar el año con 18 equipos de perforación en actividad, tiene 13, 14 hoy, es un salto de un 20, 25% más. Si yo digo, bueno, yo tengo que transportar personal desde Neuquén hasta Ñelo, necesito 20% más de combis, de camionetas de lo que tengo, y mi flujo de negocio no me da para comprar un 20% más de camionetas o renovar las que tengo. Australis, ahí, ¿qué le puedes ofrecer? ¿Cómo lo recepcionás? Está buenísimo. Y creo que ahí es donde un poco radica nuestro enfoque. ¿Por qué hacemos algo distinto? Cuando uno va y habla con los dueños de estas pymes, los financieros, quien sea en el equipo directivo, lo primero que te dicen es, los bancos lo único que me miran son los 3 últimos estados financieros, ¿no? Sí. Los estados financieros de los últimos 3 años. Y nosotros, creo que nuestro diferencial es que, si bien creemos en que el estado financiero cuenta muy bien el pasado, sí, no necesariamente cuenta muy bien lo que está por venir para estas empresas. Y sobre todo en sectores donde se van a dar estos saltos discretos de volumen. Entonces, nosotros nos metemos a entender el negocio, hacemos lo que se llama un due diligence, okay, como si fuera un estilo de private equity o como comprar una empresa, pero en vez de comprar para financiar, nos metemos a entender y tenemos un enfoque muy disciplinado donde combinamos cosas cuantitativas, no solamente de la historia, sino de la empresa, del potencial, de los contratos que está viendo y demás, y también cosas cualitativas. ¿Quién es el dueño? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Quiénes son los clientes? Y eso es lo que nos permite por ahí hacer lo que le llamamos un traje a medida de la empresa. ¿Por qué? Porque de nada sirve si estas empresas tienen que importar maquinaria de otro país y recién eso le va a permitir generar flujo, no sé, dentro de 6 meses y 12 meses. Exacto. Si yo te armo una estructura donde te pido el primer mes que me empiece a repagar capital, claramente eso no te va a funcionar. Entonces, nosotros nos focalizamos mucho en entender bien qué es lo que se trata, de qué es el proyecto, y a partir de ahí armar un esquema de financiamiento que funcione realmente y ajustado a la necesidad de la empresa. Está bueno. O sea, vos, yo me acuerdo el año pasado, antes de la elección del 26 de octubre, y después, sobre todo, de la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que terminó tan negativa para el gobierno, uno hablaba con las empresas de regionales de Neuquén o de servicios de Neuquén, que están agrupadas la mayoría en FECN, que es la federación que nuclea a todas estas empresas, y te decían, che, la tasa de los bancos o la cuenta corriente además está altísima, medio que estabas trabajando para pagar esa tasa de cuenta corriente, y era muy complicado. Entonces, y vos decís, bueno, voy al banco y el banco te pide tus 3 ejercicios, y vos lo que estás hablando es como hacer un análisis mucho más customizado, que mire variables cuantitativas, pero también cualitativas, decir, bueno, pará, presentame el proyecto, quiero ver quién es el líder, quiero ver cómo está la empresa. O sea, hay una cuestión de cercanía mucho más palpable, si se quiere, con tu cliente, que decir, che, mirá, presentame los 3 ejercicios y pasás por el filtro bien, y si no, te quedaste en este casillero, digamos. A nosotros nos parece fundamental. En mi experiencia, yo vengo también de hacer esto, de dar créditos. Estuve mucho tiempo asesorando empresas en México. Sí. Y creo que la clave está en conocer la pyme, y lo virtuoso que tienen estas pymes es que al ser empresas más chicas podés conocer realmente mucho más en detalle, generar un vínculo personal con las personas para entender realmente cómo piensan, qué hay detrás, y creo que en eso cualitativo hay mucho valor para poder decidir si tiene sentido o no una estructura de capital. Es que te escuchaba, digamos, pensaba más, yendo a una cuestión más de fondo, que es,
Argentina te educa tanto al corto plazo y tener tanta resiliencia para, bueno, crees que vas para un lado, de repente te comiste una piña y tenés que muy rápido recuperar, que por ahí te va seteando la cabeza, va a decir, che, no puedo mirar largo plazo, no puedo mirar mediano plazo, no puedo pensar en financiarme para invertir en tecnología, y eso te va como, vas viviendo día a día, y eso por ahí no es ni bueno ni malo. Ahora, en un mundo tan cambiante como este, donde cualquier actividad que hagas hoy requiere la incorporación de tecnología, y eso implica financiarse, porque el flujo por ahí del negocio no te da para decir, bueno, compro un equipamiento, compro una tecnología, meto un software nuevo. Ahí hay un problema. O sea, tenés empresarios que no están acostumbrados o no quieren, la deuda medio que te genera miedo, porque hay un montón de empresas que han quedado en el camino. Sí, es un país donde la deuda es mala palabra. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo haces ese camino de reeducación y al mismo tiempo que lo tenés que hacer rápido, para que también se entienda que tecnológicamente también tenés que ver de qué manera te moves? Porque si no, en este gobierno, por ejemplo, te dice, che, yo abro la economía, la abro. Si vos podés vivir, vivís, y si no, lo lamento, vas a tener que reconvertirte. Si no te financiás, no solo para crecer al nivel de tu cliente, sino también para optimizar y hacer más eficiente tu empresa, tu organización, es un problema. ¿Cómo lo ven eso, digamos? A ver, sin duda creo que esto tiene mucho de empezar a mover la rueda y empezar a hablar del largo plazo. Creo que Argentina, en mi visión personal, son mucho más interesantes las charlas cuando los pensamos en el largo plazo que en lo inmediato. Y creo que es un poco un proceso que vamos a tener que hacer entre todos como país, como sociedad. Y bueno, cada uno le tocará aportar su granito de arena. Yo creo que, a ver, de alguna forma, y hago un par de pasos para atrás, el RIGI, todo lo que está pasando con las inversiones del RIGI, estas grandes inversiones, sí, te obligan a pensar en el largo plazo. ¿Por qué? Porque está viendo capital que está comprometiéndose para mucho tiempo, porque van a generar mucho volumen de operación en el país. Y para que esto realmente tenga el impacto que tiene que tener, lo que se anunció en el RIGI, necesitas el empalme de las pymes. Necesitas que la economía real, que la pyme que le provee servicios pueda estar a la altura de lo que le va a demandar el gran operador. Y eso solamente va a ser posible si estamos convencidos, si la pyme puede empezar a pensar en el largo plazo. Obviamente que va a tener sus desafíos del corto, y eso es una realidad y siempre va a estar. Pero también es bueno que empecemos a poder ver un poco más allá, sobre todo en los proyectos que así lo requieren. Y va a ser un tema de animarnos entre todos. Yo esto lo viví un poco en México. sí. En México, cuando hace bastantes años, cuando Estados Unidos se empezó a desacoplar de China por temas geopolíticos, Sí. lo que empezó a pasar era que lo que se llama el nearshoring, o sea, mucha de la producción que se estaba haciendo en China se iba a dar en México. Exacto. Por ejemplo, en el sector automotriz. Entonces, ¿qué pasaba? Tenías los anuncios de las grandes terminales automotrices diciendo voy a invertir miles de millones de dólares en una planta en México. Un poco similar a lo que, con cada uno con sus colores, pero un poco similar a lo que puede estar pasando con el RIEC en Argentina. Exactamente. Lo que pasaba era que cuando hacías el doble clic y ibas a hablar con las pymes, la definición de si la pyme podía o no servir una orden de compra para poder hacer la tuerca que iba en la puerta que después iba al auto, estaba en si desde alguna herramienta podíamos financiarle esa orden de compra, darle ese capital para que pueda producir, para poder comprar la máquina. Entonces, al final del día, cuando uno ve estas grandes inversiones, necesitamos sí o sí, creo yo, en mi opinión, que esté el empalme o el match, digamos, desde un punto de vista de financiamiento también para las pymes. No, totalmente. Está buenísimo porque uno ve que incluso si para las grandes empresas es un problema, cuando vos hablas, yo creo que si agarrara a los 10 gerentes generales, a los 10 CEOs de las principales operadoras que están en vaca muerta, y le diría, ¿qué es lo que más te preocupa? Dame tu top 3 de temas que te preocupan. El financiamiento, el cuello de botella, el acceso al financiamiento competitivo es uno de ellos seguro. Si eso le está pasando a empresas muy grandes, imagínate aguas abajo, aguas arriba de eso, mejor dicho, y ya que estamos, aprovecho para decir que vamos a hacer un ciclo bien vinculado a lo que es cadena de valor, o sea, de lo que es vaca muerta, de lo que es minería, para tratar de abordar estas agendas. El financiamiento puede ser una de esas. Es un problemón, o sea, porque no es que a vos te llueven instrumentos crediticios, el crédito es un problema. No vamos a entrar a hablar de coyuntura macroeconómica porque eso excede, digamos, hay una cuestión que viene de largo acá. Ahora, cuando vos decías recién, Estados Unidos en su momento dijo, che, necesito empezar a acercar toda mi cadena de supply chain y de cadena de valor en el nearshoring. Después vino Trump y ahora directamente es un friendshoring, no sé cómo llamarlo de alguna forma. Entonces es cuando
Argentina, ¿cómo está ahí? Cuando uno mira el ecosistema de pymes o proveedores de un sector estratégico, como en México tenés la automotriz, acá tenés, ponerle, no sé, el upstream de Vaca Muerta. En términos de educación financiera, en términos de conocimiento, ¿estamos igual? ¿Estamos muy atrás? ¿Cómo analizás esa situación? Nosotros, por lo menos nuestra visión es que estamos varios pasos atrás. En México había multiplicidad de oferta para el acceso al crédito. Algunos más con más apetito de riesgo, algunos con menos, o sea, desde los bancos también tenía fintechs. Acá en Argentina todavía no estamos ahí. O sea, haciendo referencia un poco a la penetración crediticia, lo que acá es 15%, el promedio en Latinoamérica más o menos es 60%, y los que más tienen están arriba del 80%. O sea, hay mucho para recorrer, y nuestra tesis también está en que las pymes están muy poco apalancadas. O sea, a ver, y también es un tema y un poco de idiosincrasia y de dónde venimos, y por ahí uno cree que, bueno, ya tienen deuda, ya están, pero la realidad es que cuando uno ve cómo funcionan las empresas en otros países, los activos de los balances de estas empresas están mucho más aprovechados financieramente. ¿Qué significa? Y yo tengo tengo una planta. Si necesito financiamiento, puedo hipotecar la planta para sobre eso bajar el costo que me sale financiarme, y pongo como colateral eso, y a partir de ahí accedo al financiamiento. Ese tipo de gimnasia en la Argentina todavía no está, o está en sus primeros pasos, y es un poco la tesis que nosotros venimos a empujar desde Australis. Y no está por la idiosincrasia de los líderes o los dueños o los accionistas de esas empresas, o no está porque no está el recurso, no está el instrumento financiero para... No, yo creo que es mucho más por los segundos, o sea, está relacionado a... Acá todos los dueños de empresas están buscando crecer y están buscando... Creo que es más un tema de no está desarrollado el mercado para poder acceder a eso. ¿Cómo? Hay una cuestión que a mí de verdad me parece interesante siempre, porque a veces creo que se subestima esa cuestión, y en un país como Argentina eso tiene un peso grande. Uno lo que ve es que estas dinámicas que estás describiendo vos entre las pymes probablemente pasen en Buenos Aires, pasen en Córdoba, pasen en los grandes centros urbanos. Pero cuando vos vas a Neuquén, cuando vas a Comodoro, o cuando vas a San Juan o al norte, hay una cuestión hasta de desfasaje entre dónde está la toma de decisiones, que por lo general es Buenos Aires, está muy concentrado este país en Buenos Aires, y dónde está el desarrollo, que en este caso o está en Neuquén, o está en San Juan, o está en Salta con el litio, o en Jujuy. Entonces, hay ahí un problema hasta de comunicación. ¿Eso lo ves como un problema? ¿Lo ven como un problema desde Australis como para trabajarlo? Esa cuestión de que por ahí el tipo que está es un empresario pyme, pero grande, de Neuquén o de San Juan, por ahí no está tan cerca del entramado fintech que por ahí está en Buenos Aires. ¿Cómo lo ven eso? 100% de acuerdo con lo que vas a decir, Nico. Nosotros apuntamos a crear un fondo federal. O sea, yo me voy a pasar las próximas semanas viajando. De hecho, estoy yendo a la feria en San Juan. Sí, dale. Pero totalmente, creo que nosotros, el desafío está en que quienes queramos proveer financiamiento tenemos que acercarnos allá. Porque lo que está pasando en el campo, en la realidad. Y a diferencia de las grandes empresas, las pymes, el día a día los tapa. Tienen muchísimas cosas que resolver. Sí. No es que tienen una persona para solamente hablar de endeudamiento versus una empresa, por ahí una corporación. Acá las pymes, tienen el gerente financiero por ahí está resolviendo millones de cosas, y no se puede venir a Buenos Aires a sentarse con distintos potenciales financiadores. Creo que el valor va a estar en ir, caminar, sentarte con los dueños de las pymes. Bueno, es lo que hemos venido estando haciendo, y creo que el valor, por lo menos desde nuestro lado, es que apuntamos a hacer un fondo que pueda llegar a cada rincón del país, y que no esté basado acá en la capital federal. Para ir cerrando, digamos, Australis, pensaste en el foco mucho en Neuquén, decías recién San Juan, estás yendo a la expo de minería fuerte que hay en San Juan. ¿También en lo que es litio ves una oportunidad ahí, o cómo lo están analizando? Nuestro foco está en... Vamos a priorizar 4 sectores que le vemos la mayor necesidad de capital en este momento. Sí. Después, obviamente, evolucionará eso. Lo que es todo lo que tenga que ver con energía. Dentro de energía, obviamente, Neuquén, por todo lo que se lo en gas, pero también lo que puede estar pasando en Santa Cruz. Bien. O en el litio en el norte. O sea, ahí nosotros miramos todo. También vemos renovables, proyectos relacionados a lo que tenga que ver con la minería. Bueno, hablar recién del litio, pero de todo lo que sea el cobre y el oro. La agroindustria, desde productores agropecuarios, pero también por ahí ciertas industrias, por ejemplo, economías regionales que tienen cierta industrialización. Sí. Y todo lo que es la infraestructura alrededor de estos sectores, o sea, lo que puede ser logística y ese tipo de cosas. ¿Sabes qué? Dijiste recién lo de Santa Cruz, y está bueno porque
pasa lo mismo un poco con Vaca Muerta. Vaca Muerta se lleva la marca y después tenés un montón de operadoras independientes, por ejemplo, que están tratando de poner en valor el Golfo San Jorge en Santa Cruz, o mismo en Chubut, en Mendoza mismo también. Y claro, son actores que el acceso al financiamiento por ahí vienen las grandes y se lo llevan y Argentina no tiene tanta profundidad en su mercado financiero. En ese plano, el desarrollo de empresas por ahí independientes, el otro día hablaba con Carlos Gilardoni, que es uno de los accionistas de Quintana Energy, que es una de las empresas que está en Santa Cruz y también está en Mendoza, tratando de, por un lado, de encontrar eficiencia en el desarrollo de campos maduros y por otro lado también empezando a risquear Vaca Muerta en Mendoza, en el caso de Quintana. Para esas empresas operadoras independientes, ¿Australis también piensa tener alcance ahí o cómo lo...? Sí, totalmente. De hecho, estamos buscando entrar en contacto con muchas de ellas. O sea, con algunas de Santa Cruz ya hemos empezado a hablar. Y sí, nosotros creemos en que lo importante va a estar en entender el potencial que tenga el proyecto, independiente de donde esté. Y coincido 100% de que por ahí los grandes capitales, las grandes empresas se llevan hoy sí, un gran porcentaje de la captación del mercado de capitales. Y nosotros podemos jugar ahí y estamos yendo a buscarlos, y si hay alguno que nos esté escuchando, feliz de que nos escriba, porque feliz de sentarnos a ver y ayudar ahí. Te hago la última y de verdad agradecerte por el tiempo, porque a nosotros también desde conocernos nos pasa que uno también sigue lo que es la macro agenda. O sea, no sé, ayer se anunció, por ejemplo, esta semana se anunció que una empresa constructora va a construir el primer gasoducto de exportación de GNL desde que es el proyecto Southern Energy, eso lo ganó Víctor Contreras y CICIM, o seguimos lo que pasa con los precios de gas, o tarifas, o precio de combustible, y muchas veces esto, que es un recurso, es un instrumento para generar valor, porque de verdad, si la cadena de valor no tiene financiamiento y no tiene la confianza para correr a la misma velocidad que corren las operadoras, eso va a haber un descalce que no va a andar bien. Ahora, te saco un poco de lo que es tu agenda desde Australis y te pregunto un poco lo que es una experiencia, como para cerrar, porque es un tema que también está en agenda. A veces se dice, bueno, evidentemente Vaca Muerta o el oil and gas o la minería no generan tantos puestos de trabajo para reemplazar, si se quiere, una transformación de una matriz productiva que tiene cientos y decenas y miles de pymes en los grandes centros urbanos. Y eso es realidad, es un hecho fáctico, digamos. Y tampoco habría que pedírselo a Vaca Muerta o a la minería que reemplacen todo el entramado de centros de pymes, centros urbanos. Pero también a mí me da la sensación que no se alcanza a ver que hay todo un impacto en cadena de valor, en empresas de servicios, industriales, que la industria es mucho más que a veces que doblar una chapa, digamos, que genera todo un puesto de trabajo bien remunerado y que muchas veces no está impactando en la estadística del INDEC. Esto es para hablarlo bien con alguien que sepa mucho, no sé, con Dani Stenger, por ejemplo, le vamos a hacer una entrevista a él como para hablar bien a fondo de esto, o por ahí incluso estaría bueno que esté en este ciclo Aguas Arriba que vamos a lanzar en los próximos días. Pero ¿cómo lo analizás vos cuando viste lo que pasó en México, cuando también trabajaste en minería en Perú? ¿Cómo analizás esa agenda? Bueno, a ver, cuando uno mira los datos, por ejemplo, y también separo la respuesta en dos partes. Lo primero es que cuando uno mira los datos puros, cuando, por ejemplo, en economías como Australia, creo que el ratio es como 4 o 5 a 1, de trabajo indirecto a trabajo directo. O sea, sí, genera mucho trabajo. Países como Australia, Chile, que son grandes, por ejemplo, exportadores mineros, totalmente, derrama muchísimo. ¿Por qué? Porque requiere la minería, por poner un ejemplo, requiere construcción, requiere instrumentos, requiere insumos, o sea, hay un montón de cosas que se derraman de eso. Y me tocó, un poco como decías, yo trabajé en consultoría un tiempo, sí, en Bain & Company, y un poco lo que me tocó tener como clientes grandes operadores mineros en Perú y en Chile, y yo veía y trabajaba con ellos, viendo los contratos muchas veces que tenían con las pymes, con los contratistas, y son contratos gigantes. Esto derrama muchísimo en lo que es en el entramado pyme, digamos, y también lo más importante, la importancia que tiene para estas empresas grandes operadoras, como por ejemplo era este cliente que tenemos en Chile o en Perú, la importancia que tenía para ellos encontrar proveedores que pudieran estar a la altura de los desafíos que ellos tenían. Totalmente. Entonces, eso para mí es la clave, esa creo que es la oportunidad. Las pymes son una parte imprescindible de esta ecuación, necesitamos apoyarlas, intentamos darles financiamiento para que puedan pensar en el largo plazo, y un poco nuestro granito de arena va ahí. Totalmente. Gastón, agradecerte, la verdad. Sinceramente, es un tema que a veces pasa invisible en la agenda, y si como país no logramos el crédito, obviamente que es un problema hoy, es un problema en montones de sectores, todo el mundo te dice si no hay una amplificación del crédito es difícil consolidar un proyecto de crecimiento, pero Vaca Muerta ya tiene el crecimiento edificado de expansión,
Y me parece que si no ponemos mucho foco ahora en los 6, 12, 18 meses que viene, si no aparecen muchos Australis o no hay potencia ahí, va a ser difícil realmente que el entramado pueda correr a la velocidad que va a correr la agenda de las operadoras. Así que nada, agradecerte que estés acá y estamos hablando en cualquier momento. Gracias, Nico. Un placer. Un lujo.